Hola a todos, bienvenidos al Manual de Supervivencia de la Moda. Soy Joab. Estamos finalizando el mes de abril y la industria de la moda dio mucho de qué hablar. Conozcamos las noticias más relevantes de este calendario. No esperemos más y comencemos. Alessandro Michele, director creativo de Gucci, presentó esta colección para celebrar el centenario de la firma italiana, la cual fue fundada por Guccio Gucci en 1921. En Gucci Area nos presentaron 94 diseños, los cuales contaron con elementos que son parte de la herencia de Gucci, como los elementos ecuestres, sombreros, chaquetas, botas. La paleta de color fueron en su mayoría sobrios, combinados con vibrantes rojos, azules, dorados y fuchsia. En una alianza sin precedentes, Gucci y Balenciaga nos deleitaron con prendas y bolsos muy chics, con elementos de cada firma. Los clásicos bolsos Gucci estuvieron aderezados con la gran B de Balenciaga, con el cual lucen impactantes. Otro accesorio que resultó notable fue el bolso de corazón, el cual se presentó en distintos colores y que daba un toque muy artístico a los diseños presentados. Un punto importante que hay que conocer es que Gucci no se fundó como una firma ecuestre. En un principio, primero se desarrolló como una firma de marroquinería, apuntando a una clientela de alto poder, pero al no obtener los resultados esperados en sus primeros años, Guccio Gucci trató de manejar diferente su firma, al agregar elementos ecuestres para darle el impulso que le faltaba. Aquí es donde nace la historia ecuestre de Gucci. El diseñador neoyorquino Michael Kors celebró su 40 aniversario en un delicado fashion film, donde hizo un repaso de su carrera en esta bella colección llena de glamour atemporal, sobre la calle 45 a las afueras del Music Box Theater en Broadway. Kors nos deleitó con diseños en tonos arena, intercalándolos con rojo vivo, azul, gris y blanco, acompañados con abrigos de pelo vegano, chamarras capitonadas, vestidos de abrigo sin mangas, vestidos con lentejuelas, los cuales fueron parte de la celebración. Los bolsos de mano agregaron un plus en varios diseños. La presentación finalizaría con la supermodelo Naomi Campbell, una presentación al puro estilo neoyorquino. La presentación de Dior pre-otoño 2021 fue una explosión de color con influencia del K-pop, en específico de la girl band Blackpink. Los diseños de Maria Grazia estuvieron inspirados en la década de los 80s. El estampado estrella para esta propuesta fue el animal print de leopardo, con el cual se decoraron bolsos, blusas e impermeables. Vestidos camiseros, abrigos, chamarras de denim en degradé, mezclados con colores vibrantes como el verde eléctrico, rojo, blanco, plateado y amarillo, desfilaron a lo largo de la pasarela iluminada con esferas disco. Un gran acierto para Maria Grazia en Dior, con la cual nos dio una nueva visión fresca y muy K-popper para los amantes de este género musical. Cada propuesta, a pesar de ser diferente, coinciden en cómo será la transición de la paleta de color. Así, podrás también ir armando tu outfit para otoño.
Busca tu estilo y no dudes en lucirlo. La firma Chanel presentó un nuevo reloj en su línea de alta joyería. Su nuevo modelo Jet d'Orsay con brazalete de zafiro. Esta línea de relojes es muy conocida por su cerámica de alto impacto, pero esta ocasión los eslabones están fabricados en auténtico zafiro, que además nos permite ver los pasadores uniéndolos a cada uno. Cuenta con un movimiento mecánico secreto, el cual da la sensación de estar flotando en la nada. El truco se trata del mecanismo sobre una base de cristal de zafiro o de otro material translúcido que está unido a la caja. Los marcadores están hechos con 12 zafiros multicolor. El bisel del Jet d'Orsay está fabricado en oro blanco, donde están engastados 58 zafiros. El Jet d'Orsay X-Ray Electro Rainbow tiene un valor de 15.122.370 pesos mexicanos, o su equivalente a 761.536 dólares americanos. Una auténtica pieza de colección, la cual será lanzada a nivel mundial en una mini producción de 12 piezas. Dime, ¿te gustó el nuevo Jet d'Orsay X-Ray Electro Rainbow? Si es así, ¿te animarías a adquirirlo? Déjame tu comentario. Debido a que la industria de la moda se vistió de luto recientemente, daremos lugar a un mini Deshilando a los diseñadores de Albert Elbaz. El domingo 25 de abril, informaba la compañía de lujo Richemont que el director creativo de AZ Factory, Albert Elbaz, falleció a los 59 años de edad, tras una lucha de 3 semanas contra el virus que ha dejado estragos en el mundo desde el 2020. El deceso sucedió el sábado 24 de abril en un hospital de París. Pero se daría la información oficial el día domingo por parte del presidente de Richemont, Johann Rupert. Fue con sorpresa y una enorme tristeza que me enteré del repentino fallecimiento de Albert. Albert tenía una merecida reputación como una de las figuras más brillantes y queridas de la industria. El diseñador nació en Casablanca, Marruecos, el 12 de junio de 1961 y sería criado en Israel. Estudió diseño en el Shenkar College of Design en Israel. En 1987 se mudó a Nueva York, donde conocería a Geoffrey Beene, con quien trabajó 7 años. Ralph Toledo lo contrató en 1997 para Guy Laroche. En 1998 sucedería al legendario Yves Saint Laurent en su línea Prêt-à-porter. Fue en 2001 cuando llegaría a una de las firmas francesas que habían perdido su brillo, Lanvin. Su primer acierto fue traer de vuelta el vestido, el cual transformó temporada tras temporada. La sensibilidad de Albert y su gusto exquisito para crear prendas prácticas y elegantes fueron parte fundamental para que fuera reconocido mundialmente y elevara el nombre de Lanvin a la cima nuevamente. Tras 14 años dejaría la dirección creativa de Lanvin en 2015 y en 2016 fue condecorado con la Legión de Honor francesa. En 2019 crea una colección especial para Tod's y regresa a la industria de la moda para el conglomerado Richemont. En la Vogue España de abril se publicó una última entrevista que tuvo el diseñador, donde comentó tener 3 objetivos para cuando pasara la pandemia: compartir sus conocimientos con otros, trabajar como voluntario en un hospital y estudiar, seguir aprendiendo. La moda no siempre es sobre lo que es nuevo, también trata sobre lo que es bueno. Albert Elbaz. Gracias por acompañarme en el video del día de hoy. Te recuerdo suscribirte a mi canal. ¿Te gustó el video? Dame un pulgar arriba. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el siguiente video. También me gustaría conocer tu opinión. Deja tus comentarios. Me despido por ahora. Soy Joab.
Los espero la próxima semana aquí en el Manual de Supervivencia de la Moda.